Bien, buenas noches a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí. Eh, Hoy es la última sesión de nuestro ciclo de este año de cómo hice mi investigación vamos a cerrar, yo diría con broche de oro, por usar una expresión común, con una investigación que para mí siempre ha sido notable y cuyo autor, Pablo Barriga Dávalos, que me acompaña hoy, nos va a explicar cómo ha emprendido justamente esta investigación que ha sido publicada en un libro y que se llama Nos reservamos el derecho de admisión, jerarquía y estatus en la clase alta de Sucre. Pablo Barriga Dávalos es el autor de esta investigación, que es una etnografía, decía, notable y muy particular en el pensamiento social boliviano, porque es una etnografía sobre, digamos, segmentos jóvenes de la clase alta de Sucre, y es una etnografía muy detallada, es una etnografía muy comprometida, es una etnografía, Bourdieu tal vez diría en el colmo de la, de la sumersión, digamos, y yo creo que es una investigación que abre muchas vetas posibles para trabajar el mismo tema o para trabajar otros temas con ese nivel de densidad y autorreflexividad. Gracias, Pablo, por estar acá. Es un lujo contar contigo. Entonces, hoy vamos a escuchar a Pablo. Ahora lo voy a presentar un poco la exposición y después de escucharlo estamos atentos a sus preguntas, a sus reflexiones, a sus disquisiciones. Pablo Barriga Dávalos estudió política y administración pública en el Colegio de México, fue estudiante e investigador visitante en Harvard y en Yale, y obtuvo una maestría en cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Ha publicado, justamente nos reservamos el derecho de admisión, un estudio sobre la clase alta de Sucre, el 2016, es una edición de la editorial Mamahuaco. Al mismo tiempo, sus artículos académicos, ensayos y reseñas han aparecido en diversos medios, y Mar Negro, del 2017, largometraje que ayudó a producir, filmar y montar, obtuvo 2 premios nacionales y se exhibió en varios festivales internacionales. Sus películas cortas, Los Límites, del 2023, y My Friends, de 2024, obtuvieron respectivamente premios de finalización y mejor película de la competencia andina en festivales en Colombia y en Perú. A mí, la verdad, cuando he llegado, yo ya tenía muchas ganas de escuchar a Pablo, pero cuando he visto todas las cosas geniales que están aquí, están sus cuadernos de campo, están apuntes, es como una muestra gráfica de todas las oscilaciones, las dudas, y los momentos duros y brillosos que vivimos como investigadores. Entonces va a ser muy sorprendente ver un poco, yo le decía, es como el detrás de escenas. Realmente esta es la cocina de la investigación, ¿no? Es como yo creo que es lo más gráfico. Me hace un poco recuerdo a cuando Silvia Rivera Cusicanqui trajo algunas de sus apuntes también que estaban detrás de Artesanos Libertarios. Entonces, hoy Pablo, justamente a partir de un trabajo muy autorreflexivo, y creo que le ha ayudado a rememorar cosas, él, en base a notas de campo y archivo personal, va a narrar el proceso creativo tenso e incierto por el que se construyó el objeto de esta investigación. Y además, una cosa que es muy importante, creo, para nosotros, para nosotras, nos va a contar un poco del trabajo de escritura y selección que cristalizó en el texto final. Este año ha sido un año donde hemos tratado de dialogar con investigaciones de otros lugares. Nos ha acompañado Juan Pablo Marca de Santa Cruz, Mariel Paz de Tarija y Fernando Mayor de Cochabamba, y realmente es un lujo y te agradezco profundamente haber aceptado nuestra investigación. Es una maravilla terminar el ciclo con las reflexiones de Pablo Barriga Dávalos, y le cedo la palabra para escucharlo con mucha atención. Gracias. Gracias a ti, Mario, por invitarme y darme esta oportunidad para pensar en el trabajo, con varios años de distancia además. Y bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por haberse dado tiempo para estar aquí hoy. Sé que es ya fin de año y que probablemente estamos todos un poco cansados. Entonces, bueno,
les agradezco mucho por estar aquí, por su atención. Bueno, yo, digamos, cuando Mario me propuso esto de de pensar cómo había hecho la investigación, a mí se me ocurrió que la mejor manera de hacerlo era revisar mi archivo personal, el archivo que había producido al hacer este trabajo, ¿no? Yo lo guardaba en una caja de manzanas y no lo había vuelto a ver. Entonces, para esta ocasión lo volví a revisar, ¿no? Aquí tengo como una línea. Cuidado, sí, mejor no me muevo. Sí, pero es que creo que... Entonces, aquí hay una línea de tiempo de cómo hice el trabajo y ustedes voy a ir hablando y les voy a ir indicando un poco. Ahorita es un poco incomprensible, pero yo les voy a ir como contando momento a momento, digamos, qué pasó, ¿no? Lo primero que me llamó la atención es que al leer lo que yo había escrito, lo que quedó en el texto final, esto dice sobre el trabajo de campo, ¿no? Dice: tras las primeras observaciones, me propuse un trabajo que investigase los esquemas mentales de distinción y jerarquización entre los jóvenes de clase alta. Es decir, un trabajo que se preguntara por lo que era socialmente deseable para ellos y, por otra parte, que lograse recrear de alguna manera la dimensión carnal, intensa y muchas veces dolorosa de la existencia humana de un grupo social, ¿no? Ahora, aquí, digamos, todo parece muy claro, digamos, o sea, a distancia, digamos, no es que haya mentido, pero esto es una simplificación, digamos. Detrás de estas oraciones hay toda una historia, digamos, que es la historia que les voy a contar aquí. Está sonando. Sí. Bueno, ¿sigo? Bueno. Las primeras referencias sobre este trabajo que encuentro en mi archivo personal son de octubre del 2010, ¿no? Es decir, unos 7 meses antes de que comenzara a realizar mis primeras acciones investigativas, mi primer trabajo de campo preliminar, ¿no? En una serie de correos electrónicos que le escribo a mi hermano, los dos hablamos de una etnografía de la pequeña burguesía sucrense, así lo ponemos, ¿no? Allí ya aparecen términos como prestigio, jerarquía, estatus. Aparecen también algunas notas sobre la discoteca, la formación de parejas, la masculinidad, expresadas en un lenguaje en el que se combinan la descripción etnográfica, pero sobre todo el ensayo social boliviano, ¿no? Ya en ese octubre del 2010 hay incluso una intuición que va a organizar el corazón del estudio después. Dice así: hipótesis. La salida a la disco, las idas a la plaza a los 15 años son momentos de revelación de lo social, momentos en que se revelan las jerarquías, los lazos, los conflictos, las seducciones, ¿no? En estos mismos correos aparece también lo que yo voy a llamar una especie de origen de la investigación, digamos, una especie de origen personal, porque escribo también: no creo haber sido un miembro natural de la élite, si por eso vamos a entender a alguien que comparte todos los códigos y capitales. Luego vuelvo a escribir: mi posición dentro de esta comunidad ha sido siempre incómoda y precaria. ¿No? Entonces, digo esto porque a veces nos olvidamos, digamos, que en los trabajos hay una especie de deseo personal, ¿no? Que es el que de algún modo no sé, pues que es el combustible, es el deseo original que nos va a mover, digamos, ¿no? Probablemente ese deseo va a ser sublimado, después va a quedar un poco borroneado, pero conviene tenerlo presente, creo, porque en ese deseo también van a estar muchos de nuestros sesgos, digamos. Creo que si, por ejemplo, yo no hubiese estado consciente de esto, hubiese sido, fácil, por ejemplo, escribir con mucho resentimiento, por ejemplo, o dejarme guiar por varios de mis prejuicios
morales, digamos. Entonces, teniendo en cuenta esto, digamos que me permitía estar consciente y de algún modo soslayarlos, digamos, ¿no? Otra cosa que me parece importante es que cuando a uno le importa realmente lo que está investigando, bueno, eso es lo que permite que uno atraviese procesos largos también, ¿no? Procesos largos de mucha frustración, de mucha oscuridad a momentos de no saber hacia dónde uno está yendo, de mucha confusión, digamos, ¿no? Hay más de un momento en el que yo quise abandonar el trabajo, ¿no? Pero por eso, y de hecho lo abandonaba por ciertas temporadas, y digamos, creo que lo que me mantuvo finalmente, lo que permitió que lo pudiera terminar fue, bueno, el apoyo de varios amigos, pero también esto que era algo importante para mí, digamos, ¿no? Entonces creo que es eso lo que permite que uno continúe, digamos, un trabajo, ¿no? Me da un poco de miedo moverme, bueno, me voy a quedar. Les voy a indicar desde aquí. Entonces, bueno, uy. Sí, mejor, ¿no? No sé si lo apago. No, lo he apagado. Ahí. Según yo es más fácil sin micrófono, pero no por la transmisión. Ah, para la transmisión. Hola. Sí, ¿no? No sé, es que creo que no tenemos el pedestal. Sí, ya está. Bueno, entonces, digamos, esas eran las primeras ideas. En aquel entonces yo estaba viviendo en Estados Unidos y volví un junio a Bolivia, digamos. Y esa fue mi primera estadía, digamos, fue mi primer momento exploratorio de trabajo de campo, ¿no? Aquí en este libro también yo describo básicamente 3 tipos de acciones de investigación. Antes yo quería decirles que sean un poco tolerantes con mi lenguaje, porque yo hace mucho que no hago sociología, entonces probablemente va a ser no lo suficientemente preciso. Voy a hacer lo que pueda, ténganme piedad al respecto, digamos. En todo caso, creo que en este libro fue más importante la observación y el material etnográfico, ¿no? Pero bueno, entonces, digamos, toleren un poco mi vocabulario, por decirlo de algún modo. Entonces, eso fue mi trabajo de campo exploratorio, y yo, igual al releer, o sea, no es que haya querido mentir, digamos, pero otra vez simplifiqué un proceso que fue más complejo, digamos, ¿no? En el libro, digamos, lo que yo digo es que básicamente había ido a esa discoteca, había observado, después había tenido unas largas entrevistas semiestructuradas con algunas personas cercanas, y que después, digo, había tenido incontables observaciones y conversaciones casuales de distintas duraciones y profundidades, ¿no? Pero cuando yo reviso cuando me puse a revisar mis cuadernos, me doy cuenta que en realidad, o sea, desde el momento que yo, así realmente en este primer cuaderno, desde el momento en el que yo estaba bajando del Alto a La Paz y me alojaba en la casa de unos tíos, desde ese momento yo ya estaba haciendo trabajo de campo, y básicamente mi vida entera se había convertido en un trabajo de campo. O sea, no había una opción en que yo perdiera una oportunidad para observar a las clases altas, incluyéndome a mí y a mi familia, digamos, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, unas notas de descripción del día de graduación de mi hermana, del funeral del papá de un amigo, de conversaciones con tíos y tías, ¿no? Entonces, al principio yo tomaba las notas de campo en mis cuadernos personales, ¿no? Ustedes lo que pueden ver aquí son estos cuadernos personales. Después eso me trajo algunos problemas, o muchos problemas, porque claro, tuve que identificar cuáles eran las entradas etnográficas de estos cuadernos, ¿no? Entonces lo que tuve que hacer fue marcarlos, ¿no? Y estas son esas son las marcas que pueden ver ahí, ¿no?
A lo mejor les puedo leer un poco de esas notas para que se hagan... Porque otra cosa que se pierde en el informe final es que todo aparece ordenado, digamos, hasta cierto punto. Pero el trabajo de campo suele ser bastante más desordenado y impresionista, por decirlo de algún modo, ¿no? Además, porque en muchos casos yo iba a la discoteca y entonces yo iba a la disco, volvía a mi casa básicamente borracho y tomaba las notas de campo con una máquina de escribir, digamos, ¿no? Porque tenía que hacerlo para no olvidar. Mi mamá me odiaba en aquella época porque yo volvía a las 3 de la mañana y comenzaba a escribir. No sé muy bien por qué decidí usar una máquina de escribir, honestamente. Sé que en la computadora no, porque siempre hay la tentación de corregir, quería algo que quede y no pueda borrar. Y tal vez escribir a mano en ese estado hubiese sido difícil, ¿no? Sí, tal vez sí, porque hay unas cuantas escritas a mano al principio y realmente hasta ahora me cuesta mucho leerlas. Quizá fue por eso que decidí escribirlas así, ¿no? Yo espero que la mayoría de ustedes conozcan el trabajo, digamos. Hay una parte que está dedicada a observaciones en la disco, pero también quería leerles un tipo de nota un poco rara, digamos, para que vean otro tipo esta es una nota de una salida a dar vueltas en auto con un amigo, ¿no? Es un poquito desordenada, pero van a ver que va cobrando sentido. No tiene ni fecha, entonces no estoy seguro de cuándo la tomé. Les digo que es un poco desordenada, pero va a darles algunas ideas que yo creo que cuando uno lee el trabajo de campo, les va a dar tal vez una idea de la intensidad del trabajo de campo, ¿no? Entonces comienza así un poco in media res. Me dice que a todos los amigos de su hermano los iba a hacer matar. Y no está seguro, pero en el SOE, un fin de semana, unos tipos le dieron a una pateadura y luego otros tipos lo siguieron pateando en la calle. Perdió pedazos de sus dientes delanteros. Hablamos de sus sobrinos, hablamos de la decisión de ponerlos en el colegio Goethe. Dije, es cierto que la ropa se ha convertido para mí en algo funcional y no me agrada cómo me ven en el SOE. Y me dijo que a esa edad yo ya había leído más que muchos de nuestros compañeros. Los primeros tragos de whisky los tomamos en casa. Nos detuvimos en una licorería cerca de la Avenida de las Américas. Solo hubiese faltado que lloráramos. Dijimos cuando hablábamos de Q, que había sido empleada en la casa de I. Él se acordó que jugaban con ella y que le gritaban chola de mierda y que le pegaban con su amigo. Y dijo, las barbaridades que hemos dicho. Hablamos de M que se ha ido a estudiar a otro país. Los psicoanalistas dirían que ha introyectado, hay cosas que se entrecortan, que se ha vuelto peor que todos los que le decían indio y cholo cuando eran niños. Hablamos de la lealtad familiar, de cómo los B y los M siguen siendo muy amigos. De los B, a pesar de que hayan sido acusados de encubrir el asesinato que perpetró su hijo y hayan logrado ser excluidos con chicanerías. Y me ofreció un poco más de coca. Yo ya le dije que era suficiente, que no iba a poder dormir. Me dijo que cómo pues, que es hasta la tercera. No recuerdo si fue él el que me aproximó la tarjeta o si yo la traje hacia mí, pero inhalé mi tercera dosis. Nos tomamos 3 sobaqueras. Le pido que vayamos a Aranjuez. Me dice que claro. Ya ahí, sin embargo, me dice que el problema de venir a este barrio es que hay una gran base policial cerca. Hablamos de Kubrick. En algún momento me habla del resentimiento de ellos, los indios, que habían sido discriminados. Le digo que tal vez por primera vez nos vamos a tratar todos como miembros del mismo país. Habló también de la gente que está haciendo mucho dinero, gente dedicada a los servicios, a lugares de eventos o construcción. Me confesó que le tomó mucho tiempo sentirse tranquilo en nuestro círculo social. Coincidió con su posición, coincidió con su ascenso en el banco,
Los padres de sus amigos recién lo comenzaron a respetar. También me dijo, ¿cómo va a estar diciendo esas cosas el F? Su mamá, te diré, no es muy rubia, no es muy de alta sociedad. Cagamos, brocito, me dice, y me doy cuenta que a unos metros de nosotros hay un grupo de policías e instintivamente escondo la botella de whisky bajo el asiento. Le pregunto si tiene la coca escondida. La policía solo le pide su licencia de conducir y nos recomienda que nos pongamos los cinturones de seguridad. Pasamos por un momento, sentí mucho miedo. Seguimos hablando de gente a la que habían perdido las drogas como B y S. Yo le digo que no habrían sido solo las drogas. En fin, ¿no? Quizá eso les da un poco una idea de cómo eran algunas de estas, sesiones de trabajo de campo, no sé cómo llamarle, ¿no? Y entonces cuando me puse al releer estas notas, yo me di cuenta también que yo originalmente hubiese deseado una especie de etnografía total, digamos, una etnografía a la antigua, digamos, que cubriese muchos aspectos de la vida de este grupo social. Me parece que logré apenas un retrato muy parcial, pero me pregunto si habría sido posible otra cosa, ¿no? Después podemos hablar un poco de eso, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención al revisar estos mis archivos es que, digamos, yo no, bueno, ahí donde dice 2012, es que yo comencé mi trabajo de campo sin haber definido mi objeto de estudio, ¿no? No tenía definido ni el tema ni el problema de investigación, digamos, ¿no? Entre mis mensajes, en un mensaje, en unas notas, que supongo de principios del 2012, dice, un estudio de un momento en que la clase alta existe en sí y para sí. No sé qué significa eso. O sea, realmente, ¿no? En un mensaje de abril del 2012 le digo a Susana Rance que me interesa una investigación acerca del espacio social donde me formé, una investigación acerca de las condiciones sociales de producción de sujetos, le digo, ¿no? Luego, en marzo de 2013, hablo de una investigación sobre objetos de deseo entre los jóvenes de clase alta. En abril del 2013 hablo de clase, etnicidad y género. Y en junio de ese año ya aparece como jerarquía y estatus en la clase alta, ¿no? Entonces, me parece curioso cómo uno puede pasar desde etnografía de la pequeña burguesía de Sucre o estudio de un momento en que una clase existe en sí, o para sí, hasta jerarquía y estatus en la clase alta, ¿no? Y es un proceso, en mi caso es un proceso en el que ocurrió al mismo tiempo, digamos. Yo iba haciendo, ahí dice 2012, y más o menos de noviembre noviembre del 2011 hasta junio del 2012, yo iba haciendo mi trabajo de campo, iba revisando la bibliografía que iba apareciendo, y también hacía mis intentos de definir el objeto de estudio, ¿no? O sea, yo me imagino que eso no es recomendable, pero eso es lo que así es como me ocurrió a mí, ¿no? Entonces no fue un proceso lineal, no fue un proceso, digamos, en que la construcción del objeto iba corriendo en paralelo a la investigación, ¿no? Otra cosa que me parecía interesante es que al principio mis notas de campo eran muy especulativas, digamos, como que tenía una necesidad grande de hacer generalizaciones en cuanto observaba, y luego terminaron siendo muy descriptivas, digamos, casi completamente dedicadas a descripción de acciones y registro de palabras emitidas, ¿no? Y yo creo que fue, por un lado, por la lectura de textos etnográficos, textos sobre metodologías cualitativas, consejos de amigos, y también porque en ese entonces yo estaba comenzando a estudiar cine y me doy cuenta ahora que, digamos, la escritura de guión me ayudó mucho para eso, básicamente, porque al escribir un guión solo tienes acciones, entonces tienes que fijarte en las acciones. Me acuerdo también que, bueno, acá está mi amigo Carlos, que en eso también él fue muy importante, porque en algún momento cuando yo... Bueno, en realidad esto es incluso más antiguo. Yo creo que estas ideas de una etnografía de la clase alta se las debo probablemente a él. O sea,
en el 2010, porque recuerdo que él tenía ideas sobre este tipo de proyectos y yo me quedé un poco con esas ideas. Entonces, en cuanto comencé a escribir algunas especies de resúmenes de proyectos o algunas notas de campo, recuerdo que se las mandaba y él recuerdo mucho este consejo de todavía no generalices, como observa, 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 digamos, lo más concreto que puedas, ¿no? Y otra cosa que me ocurrió al revisar estos archivos es que me parece que por un momento tenía ganas de saberlo todo sobre la clase alta y sobre las clases altas, digamos, ¿no? Entonces, no había tantos estudios sobre clases altas bolivianas, pero intentaba leer todo lo que de un modo directo o indirecto podía tener que ver con ella, ¿no? O sea, incluso leía como estudios de clases altas del pasado, trataba de leer como novelas. Me acuerdo que tengo una colección que no pude traer de revistas, digamos, estas revistas de, no sé, pues Club Social, ¿no? VIP, exacto, con las versiones sucrenses, ¿no? Tengo una nutrida colección de esas revistas, recortaba periódicos, ¿no? Entonces, un poco que deseaba saberlo todo, ¿no? Quería, o sea, también me daba cuenta que era un trabajo que necesitaba cruzar distintos, o sea, como que no había una tradición tan clara de estudio, entonces tenía que picar de otros lados, de donde pudiese, ¿no? Ahora, igual yo pienso que llegó un momento en que habían cosas por leer, pero yo privilegié el trabajo de campo, digamos, ¿no? Y creo que esa fue una buena decisión, porque uno siempre puede leer más, pero hay cosas que solo puede hacer el trabajo de campo en un momento, ¿no? O sea, después de cierto punto creo que seguir leyendo a veces sirve como para hacer más culto, más sofisticado el trabajo, para tener como referencias fancies, pero lo fundamental me parece que después de cierto nivel de lecturas lo tenía, y entonces lo más importante creo vino de los hallazgos durante el trabajo de campo, ¿no? No sé cuánto ya estamos hablando. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Vamos 22 minutos ya? Uf. No hay mucho. Bueno, hay, pero no pensé que... Ya, ok. Entonces, bueno, más de un momento yo sentí ganas de abandonar esta investigación. La quería abandonar porque me traía muchos problemas con las personas con las que estaba trabajando, me hacía pensar mucho sobre mí, pero también porque, digamos, en ese momento yo ya estaba dejando de hacer ciencias sociales, estaba muy dedicado, estaba estudiando cine, y hubo más de un momento en que yo quería abandonar esto, porque sentía que no, bueno, encontré un correo que tal vez les puede decir mejor. Este es un correo de marzo del 2013 que le escribo justamente acá a mi amigo Carlos, y le digo lo siguiente, ¿no? Le digo, bueno, Carlos me había mandado, o sea, yo le mandé un avance y él me mandó unas 4 páginas de comentarios muy buenos, todos ahora los leo y me parece increíble haber tenido la suerte de haber recibido esa atención, digamos, ¿no? Pero en todo caso yo le digo esto: Carlos, me alegro, entonces, en fin, le digo, tus comentarios me hacen ver que en serio no tengo la disposición para ser un científico social, le digo. Recuerdo vívidamente a Bourdieu diciendo I'm no poet mientras leo una carta de Godard, y me resulta muy revelador, un modelo invertido, toda distancia guardada de lo que me sucede. Probablemente tenga buena cabeza para la sociología o la antropología, pero me falta el deseo, la libido, el corazón. Lo más probable es que la etnografía quede como un texto experimental que quizá luego pueda servirle a alguien. A mí me llaman nomás otro tipo de exploraciones que por ahora requieren todo mi esfuerzo. Y bueno, Carlos me contesta 4 días después, me dice: sobre tu estudio etnográfico, no me gusta mucho la idea de que se quede trunco, aun si entiendo tus razones. Persisto en animarte a que lo concluyas. Quizás puedes fijarte objetivos más modestos, como los de una etnografía puramente descriptiva, como si se tratase de un diario de campo, narración simple y humilde, como la de Lévi-Strauss, de lo que ves y de cómo crees que pasan las cosas, sin complicarte por hacer funcionar teorías, etc. Un tipo de trabajo muy al estilo de Becker, por ejemplo. En fin, ¿no? Y entonces para mí este correo creo que fue muy importante porque
digamos, me permitió encontrar un punto intermedio para poderlo terminar. Digamos, a mí me quedaba un poco claro que el tipo de formalización sociológica más abstracta no era lo mío y no sabía cómo expresar eso, y entonces esto fue muy importante para mí, ¿no? Bueno, pucha, quedarán unos 5 minutos más. Luego habrán... Sí, porque también... Ok, sí, ahora sobre mis notas de campo. En un principio, como les dije, las tomaba en mis diarios personales, luego comencé a escribirlas en la máquina de escribir, luego grababa unas entrevistas de las cuales derivé unas trayectorias de las personas con las que hablé, y como les decía, muchas de mis notas son muy desordenadas, en gran medida porque, como les conté, las tomaba en estado un poco inconveniente, digamos, y también no seguían muchas un orden cronológico, ¿no? Yo sé que la recomendación es que uno diga, bueno, primero llegué al lugar, hice esto, pero yo no podía seguir eso, sino que son más bien, como la que les leí, a veces son una sucesión de impresiones y asociaciones y pensamientos, otra vez eso no se lo recomiendo a nadie, esta especie de flujo de conciencia, y eso pues me dio bastantes problemas a la hora de sistematizarlas, digamos, ¿no? Pero por otro lado me permitió que haya una proliferación exuberante de datos, digamos, y que no se me escapen observaciones importantes que quizá hubiese dejado fuera porque no las podía encajar en un relato, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el 2013, digo que 6 meses después de haber hecho mi trabajo de campo, recién me pude sentar a sistematizar las notas, ¿no? Lo que hice fue leerlas, como ven aquí, seleccionar las partes que me parecían importantes, les pegaba, digamos así, un post-it ahí o esto, escribía, conceptualizaba, ¿no? Pegaba un post-it y, por ejemplo, ponía ingreso al SOE, parejas, un caso, los que no pertenecen, hombres, mujeres, dos burguesías, solidaridad entre hombres, incomodidad del antropólogo, parejas, expresiones racistas, un indio de mierda, clasificaciones de mujeres, funcionamiento del espacio, ¿no? Entonces, digamos, ese trabajo me tomó un rato, releer y poner, y luego lo que hice fue sintetizarlas, digamos, como todo lo que son parejas, digamos, iban junto a todas estas observaciones sobre parejas, todas estas observaciones sobre el ingreso, ¿no? No tengo muy en claro cómo se me ocurrió la estructura de que sea como una en el capítulo etnográfico, de que sea como una noche, digamos, ¿no? Tengo la intuición de que eso me vino, un poco porque era la experiencia que yo había tenido, pero también pienso que eso me vino del cine, como de la idea de un plano secuencia, de alguien que entra a un lugar, que lo va recorriendo, un poco como en el arca rusa de Sokurov, digamos, ¿no? Mientras pasa la noche, ¿no? Entonces, digamos, para 2013 ya tenía una primera versión de ese texto etnográfico, ¿no? Solo de ese texto etnográfico, y sí, tuve una primera versión que presenté en un congreso de estudios bolivianos. Creo que tener decir, bueno, en este congreso de estudios bolivianos voy a presentar un primer avance. Creo que me hizo bien tener ese descanso de 6 meses, no querer, digamos, tener un informe de inmediato, porque realmente estaban muy frescos los datos y de alguna manera eran muy personales, necesitaba ese espacio. Entonces, el primer capítulo, digamos que estuvo hacia mediados del 2013. Para mediados del 2014 apareció un premio regional de ensayo que era muy generoso. En ese entonces había mucho dinero y te podían dar 20.000 bolivianos por un ensayo. Entonces me acuerdo que tenía que hacer crecer el capítulo de 35 páginas a 50. Entonces tuve que hacerlo crecer para poder presentarme a ese concurso y lo gané. Y luego, un año después, para otro congreso de estudios bolivianos, aproveché para escribir el texto de trayectorias el texto más sociológico de trayectorias, digamos, ¿no? Y bueno, me acuerdo que un año después le presenté esos 2 textos a Alison Spedding y le pregunté si consideraba que valía la pena publicarlos, y me dijo que sí. Entonces vino un periodo más de reescritura, digamos, para poderlos publicar. Bueno, creo que es eso. Tal vez algo más
es que creo que tuve suerte en que muchas personas leyeron mis notas, tanto del proyecto de investigación como de las distintas versiones del manuscrito antes de publicarlo, ¿no? Yo calculo que lo habrán leído unas 10 personas, digamos, en general, desde lectores, desde el principio como más tipo tutores, como Carlos, así que yo me acuerdo que tú también lo leíste, Mario, y digamos, desde pequeñas, o sea, por acá tengo las copias de un amigo que incluso me recomienda, ¿por qué no pones un glosario al final? En fin, me hace así un montón de comentarios, digamos, ¿no? Y creo que eso fue muy bueno también, o sea, creo que esa variedad de lectores fue muy importante, digamos, fue desde señalarme errores más crasos hasta pequeños detalles, digamos, ¿no? Y en esto el proceso fue a lo mejor distinto a la escritura de una tesis, ¿no? Donde por muchas razones no te puede leer con suerte más que tu tutor y unas cuantas personas más. Bueno, eso. Las preguntas a seguir. Sí, y lo único más es que siento que uno de los problemas de haber sido un sociólogo en retirada mientras escribía este libro es que no tuve fuerza suficiente para tratar todos los temas que aparecían, ¿no?, en las notas de campo. Yo creo, por ejemplo, que en estas notas había una gran cantidad, hay todavía, una gran cantidad de datos sobre consumo de drogas, sobre relaciones sexoafectivas, incluso sobre la experiencia del cuerpo, y eso, o sea, incluso uno de mis más queridos informantes, y eso también me acabo de dar cuenta que este fue un trabajo muy colaborativo, porque tuve informantes que realmente se involucraron y que estuvieron, digamos, uno de ellos me regaló su diario personal de un año, y este es un documento extraordinario, por ejemplo, ¿no? Es, en muchos sentidos, y no he podido todavía procesarlo, digamos, pero bueno, es algo pendiente, digamos, ojalá en el futuro pueda encontrar, probablemente, me gustaría encontrar a alguien con quien colaborar y poder dar otra forma a esto, ¿no? Y bueno, eso. Disculpa si está un poco desordenado, quería leer muchas más notas, pero todo me sobrepasa un poco. Muchas gracias, Pablo, fascinante conversación, ha volado el tiempo, ambos nos hemos dado cuenta. Voy a abrir la posibilidad a las preguntas, hay que aprovechar que hoy tenemos como tantos elementos de la cocina de la investigación, y antes de dar la palabra yo quería hacerte una pregunta que, dos preguntas que se me han quedado pensando mientras, para que la gente además después tome el micrófono. Una es que una cosa que por el tiempo no te dio es cómo emprendiste el proceso de escritura, porque este es un libro que combina como dos cosas. Por un lado hay una reflexión densa, un poco más convencional, digamos, sobre la obra de Bourdieu y sobre categorías teóricas y demás, y la otra es una descripción muy vívida, además un poco recuerda a Wakant y ese libro sobre el boxeo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo encaras tú la escritura? Y lo otro que me parece muy interesante es que siendo una etnografía tan carnal, llamémosle, tan visual, realmente es ese vínculo con el cine que tienes, a veces me da la impresión que en esa mirada un poco obtusa que separa entre las herramientas teóricas y los datos empíricos, pensamos que basta una descripción etnográfica y tal, y que como si la etnografía no trabajara con teoría, y en realidad lo que hay detrás de tu trabajo empírico hay mucha teoría, digamos, ¿no? Sobre todo hay una reflexión muy potente, pero además realmente densa en relación a Bourdieu. Entonces un poco cómo viéndolo en perspectiva, además porque es una cosa que uno no se da cuenta necesariamente en el momento, cómo tu investigación encarna esa relación entre las herramientas teóricas y los datos empíricos, ¿no? Yo empezaría con esas dos y después paso el micrófono para las preguntas. Pucha, es difícil saber porque no quedan como registros o sea, como de los procesos de escritura, como no sé por qué no he guardado distintas versiones, o sea, como que las que hay ya son muy finales, pero digamos, después de hacer mi trabajo de campo yo me fui a estudiar una maestría en antropología visual, que no concluí, pero había unas clases, digamos, de proyecto de tesis, y había que presentar un proyecto, o en una de esas clases finales
creo que ahí comencé o tal vez un poco antes, pero creo que, digamos, vino esta idea de organizar por el espacio primero, o sea, esto de que sea un poco el espacio el que me permita organizar el relato, ¿no? Porque es un relato organizado espacialmente, es como que tú vas primero al ingreso, luego te vas moviendo, y es como un relato espacial digresivo, por decirlo de algún modo. Vas como en la puerta, digamos, puedes ir hacia atrás en el tiempo, algunas reflexiones, igual es como es una vuelta, pero que se va haciendo digresiones. Entonces creo que esa fue digamos así, con ese modelo en mente comencé a escribir. Y yo creo que tuve presente algo que me decía Carlos, y además supongo que vino de haber leído harto a Bourdieu, a Howard Becker, a Goffman, a Bakuan, porque igual el trabajo que tú mencionas fue modélico, digamos, el de entre las cuerdas. Creo que sí tenía en cuenta, en algún lugar dice Bourdieu eso como que, o sea, no van a estar reñidas las dos cosas, o sea, pero no sé cómo ponerlo. Sabía que las categorías iban a estar actuando en mi cabeza, atrás, digamos, ¿no? Sabía que en el fondo eso iba a estar, porque claro, el otro sería tener la ilusión esa un poco hiperempirista de que uno observa nomás, ¿no? Pero en general no, digamos, uno observa lo que te permiten los conceptos que tienes observar. O bueno, quién sabe, o sea, hay momentos también, hay observaciones, o no sé, muy ruidosas, que digamos chocan con lo que a lo mejor te llaman tu atención y te obligan a reformular cosas, ¿no? Pero creo que yo tenía idea de que los conceptos iban a estar operando atrás, y que lo que yo tenía que hacer era observar lo más concreto que pueda, digamos, pero un poco que sabía que esos conceptos estaban atrás, y un poco que de algún modo iban a reaparecer al momento de agrupar, digamos, las informaciones por digamos, parejas, formación de parejas, que me permitían reagrupar, digamos. Pero creo que es básicamente eso, y es algo que también dicen los montajistas y varias personas que hacen cine. Dicen, cuando estás haciendo, estás montando, estás trabajando, todo está en tu cabeza, toda la teoría que sabes, todas tus referencias, pero no estás pensando en eso, pero están actuando. Supongo que será como un deportista, digamos, ¿no? Todas las horas de haber pateado, todo está ahí, pero en ese momento solo está pensando en cómo vamos, no, ni pensando, está actuando con el cuerpo, ¿no? Y siento que era un poco eso, estás observando, y claro, luego uno ve y dice, pucha, sí, se nota que me interesan como, pucha, estas expresiones, estos insultos en el lenguaje racial, se nota que me interesan harto la formación de pareja, se nota que me interesan las drogas, se nota que, ¿no? Entonces te das cuenta. Pero bueno, es que es una cosa que es, creo, difícil de poner en palabras. Yo diría eso es como tratar de observar lo más concreto, consciente de que hay unos conceptos organizándolo todo atrás, pero yo también diría deseando que esa riqueza de observación lo sobrepase. Eso también pensaría, porque creo que si hay una riqueza de observación también, el trabajo va, bueno, esto ya puede ser polémico, pero va a sobrepasar su marco teórico. Por eso yo creo que podemos leer trabajos clásicos que eran funcionalistas, digamos, pero encontrar cosas que no, o sea, justamente por su riqueza de observaciones, digamos, ¿no? Sí, en eso también fue inspirador este trabajo de Adrian Waldman, el Habitus Campus. Yo no sé por qué no es más conocido, ¿no? Porque ahí Waldman, digamos, solo agrupa los testimonios, son como sus informantes hablando y hablando y hablando. Y digamos que renuncia a un concepto que yo aprendí en la maestría de antropología, que es el de autoridad etnográfica, ¿no? Igual para mí era un sueño un poco, estar lo menos presente, digamos, que sea, obviamente eso no es posible, no es una fantasía, pero que sea como que sean estas personas, que sean como las cosas las que hablen por sí mismas, ¿no? Sé que no es, o sea, solo una fantasía, pero en todo caso pensaba que si hay una gran cantidad de riqueza etnográfica, el trabajo va a sobrepasar mis intenciones y mis limitaciones conceptuales, y va a poder serle útil a otras personas. Bueno, no sé, eso pensaba.
No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor, abro si alguien quiere decir algo. Su micrófono está. Bueno, no lo leí no leí todo el texto, así que disculpe por eso. Mi pregunta va por la vinculación o la relación que tiene esta clase alta con el Estado. Si esta clase social tiene vocación de poder, si crea el Estado como un espacio de reproducción de su clase como propiedad o cree en el mérito. ¿Cómo ve el norte, es decir, cómo nos ve aquí en La Paz y cómo ve también el oriente? Es una pregunta compleja, disculpen. Sí, mira, creo que yo no voy a poder responder un poco esa pregunta del todo, al menos, porque, como te digo, no siento que yo ya sea un sociólogo, e incluso cuando hice ese trabajo, mi vocación era más la de un etnógrafo, digamos, ¿no? Entonces, podría decirte que algo que me sorprendió al hacer el trabajo es darme cuenta que por su posición estructural, estas personas no necesitaban, digamos, no sé cómo explicarte esto. Tenía un amigo que era constructor, ¿no? Y él me decía, aquí gobierne la izquierda o la derecha, yo siempre voy a tener trabajo, porque tengo una empresa de construcción, no importa. O sea, eso me hizo ver, digamos, su posición estructural, digamos, no les permitía ni siquiera tener un vínculo directo con la política, ¿no? Eso puedo decirte. Entonces, si tenían vocación de poder o no, no lo sé. Sé que algunas de esas personas se han vuelto políticos profesionales, digamos, pero es algo en lo que yo realmente, sí, que realmente no he pensado, digamos, ¿no? Y justo era una de las notas que tenía aquí, dice: otra limitación de haber sido más un etnógrafo que un sociólogo, si puedo expresarme así, es que me resistí quizá demasiado a hacer el tipo de generalizaciones que se hacen en el discurso sociológico. Deseaba que el trabajo fuese lo más empírico que fuese posible y que fueran las lectoras las que sacaran sus propias conclusiones. Y digamos, yo no vi tanto, no me tocó ver tanto la relación con el Estado o los proyectos políticos, digamos, no lo lamento. Pero está el norte de La Paz, ¿está presente en la conversación diaria de esta clase social o es no interesa el norte, no interesa el oriente? O sea, yo creo, habían muchas conversaciones sobre política, digamos, ¿no? Creo, ya no recuerdo exactamente, pero sí se sentían agraviados por el gobierno del MAS, ¿no? Y sí se hablaba de política. Yo creo que Santa Cruz para muchos de ellos era un modelo. Muchos se fueron a vivir, digamos, ahí, y creo que les ha ido bien. Pero creo que eso es lo siento, pero estoy seguro que si tú lees el libro vas a poder encontrar respuestas para eso. Solo yo soy un poco incapaz. Gracias. Gracias. Yo quería hacerte una pregunta más relacionada al tratamiento de lo que te entregan los informantes, ¿no? O sea, probablemente ya tienes una perspectiva diferente ahora por los años que han pasado, pero ¿qué haces con toda la información que te dan? Porque te ofrecen su intimidad también y a veces es mucho. ¿Qué haces con eso? O sea, ¿te la guardas, la seleccionas? No, gracias. Ese tipo de preguntas me encantan responder porque me parecen más cercanas a mis... ¿Qué haces, no? Por ello yo las guardé en una caja, ¿no? Durante años. Pero primero pues transcribí siempre informé, eso era importantísimo. Siempre yo estoy escribiendo un libro, un poco que todo lo que me cuenten pueda acabar en ese libro. Obviamente no voy a mencionar a nadie con su nombre, pero todo lo que me cuenten puede que acabe en un libro. Eso hizo en gran medida que mi trabajo de campo quede un poco trunco, digamos, porque comenzó a correr el rumor y mucha gente no quería hablar ya conmigo, pero otras sí, ¿no? Entonces, y creo que mucha gente colaboró sabiendo que lo estaba haciendo, como digo, un amigo me dijo, toma esto, sé que puede ayudarte, digamos, ¿no?
Además también siento que muchas de las personas que me ayudaron más, digamos, era una especie, eso creo que lo digo en el libro, que era un poco terapéutico para ellos hablar, o les daba también, digamos, les gustaba hablar, les gustaba compartir su intimidad. Que por otro lado, me parece que, digamos, lo que creemos que es nuestra intimidad en realidad no es tan íntima, ¿no? Porque son muy comunes nuestras experiencias, me parece. Entonces, ¿qué hice con eso? Uno, decirles que iba yo a hacer un trabajo, después cuidar los nombres, ¿no? En mis notas de campo, tratar en general, creo que en un momento sí aparecen, pero cuando leí más textos metodológicos, y sobre todo cuando comenzaron a aparecer cosas ilegales, me di cuenta que tenía que usar como letras nada más, ¿no? Entonces, cuidar a esas personas hasta donde sea posible. Tuve problemas, por ejemplo, este libro me ha ganado un enemigo de por vida, porque sin querer hice a un personaje demasiado reconocible. Claro, la gente que no conoce esto, pero yo sé que, digamos, lo lastimó mucho, ¿no? Y no era mi intención para nada. Y si pudiese volver a escribir, hubiese sido más cuidadoso con eso. Y luego, ¿qué hace uno con eso? Bueno, uno hace trabajos sociológicos, no lo sé. ¿Sí? Uno escribe libros y con la esperanza de que esos libros le resulten significativos a otras personas, ¿no? Y ahora a mí me parece, o sea, habiendo visto todo lo que quedó fuera, digamos, a mí tal vez me gustaría escribir 1 o 2 artículos etnográficos más, o incluso usarlos para usar esta información o estas impresiones para algunos proyectos artísticos, me parece, ¿no? Quisiera hacerlo, pero no la veo muy convencida. ¿Tiene algún reparo con lo que estoy diciendo? Tal vez, no, si me lo quiere decir, me estaría muy bien. No, en realidad no es reparo, sino que como que queda la tarea pendiente, específicamente en el caso del diario, ¿no? Porque por más que pueda ser catártico, o sea, he usado el libro, digamos, para 2 trabajos de clases y me ha servido maravillosamente y me quedaba un poco eso, ¿no? Es como que queda la responsabilidad pendiente, o sea, te han entregado algo más y eso es lo que, o sea, me preocupa a mí en algún trabajo mío que tenga esa responsabilidad pendiente, ¿no? Sí. Claro, la responsabilidad de hacer, digamos, más textos o algo así, o... De trabajarlo un poco más, ¿no? Okay, es como que en algún momento se habla que en la sociología hay que devolverle el trabajo al donde estás haciendo. Sí, pues bueno, pero estas personas no quieren que les devuelvan, eso no quieren, no lo necesitan. No quieren que no en ese sentido, sino en qué va detrás de esa afirmación. O sea, porque más allá de que pueda haber sido un trabajo catártico, que sí me parece que es más, sobre todo en determinados sectores sociales, es más, por lo menos mi culpa o mi la estoy sacando de encima. O sea, tengo la impresión de que podría ser esa responsabilidad pendiente, ¿no? De hecho, al leer estos, o sea, cuando Mario me propuso hacer esto, yo estaba feliz porque, no sé, pensé que iba a ser un proceso divertido, y lo fue al principio, pero después ha terminado siendo un poco de pesadilla también, ¿no? Por volverme a acordar muchas de estas cosas. Y yo también tenía esa sensación, o sea, por ejemplo, sin ir lejos, vean esta cantidad de datos, me parece que pues el libro terminó, o sea, es un libro corto, digamos, ¿no? También por la cantidad de reescritura que hubo y por ciertos como obsesiones perfeccionistas mías, pero pudo haber tenido 2 capítulos más, digamos, ¿no? Ahora, como les decía, yo ya no me sentía un sociólogo, entonces un poco que acabé esto porque sentía que era mi responsabilidad, porque pensaba, no es frecuente que se den las condiciones sociales para un trabajo como este, ¿no? Que más o menos un sujeto más o menos alienado tenga las condiciones para estudiar a sus pares, ¿no? O sea, que tenga acceso a instrumental teórico, en fin, ¿no? Entonces un poco que lo acabé por eso, pero pudo haber sido un poco más extenso, sin necesidad de ser como sociológico abstracto, digamos. O sea, tenía material para hacer más descripciones densas, digamos, ¿no?
Ahora a mí hay mucho de este material que me gustaría tratar a lo mejor de manera literaria, quizá, o no sé, no lo sé. Pero o sea, en un sentido entiendo lo que me dice. Yo también, al revisar esta cantidad de notas, me di cuenta que hay todavía algo que hacer con ellas. Bueno, yo pensé que iba a haber más estudiantes, porque iba a decir, bueno, si a ustedes les interesa, podríamos, no sé, yo no me haría, bueno, habría que negociar algunas cosas, pero a mí me interesaría seguir trabajando estas notas con ayuda de alguien, probablemente. Gracias. Bueno, antes de lanzar mis preguntas, solamente quería comentar que leí este libro cuando estaba en el primer semestre de la carrera, y realmente considero que es un texto que te abre los ojos y te muestra, bueno, la potencialidad de la etnografía para hacer una buena sociología, una sociología que no solamente repita conceptos. Y en ese sentido, una de las primeras cosas que me llamó la atención fue cuando dijiste sobre tu intención de hacer una etnografía total. Y quería preguntarte si en tu trabajo de campo te habías encontrado con los, digámosle, límites de la etnografía, y si hubieron zonas, ya sean temáticas o con informantes, en las cuales no pudiste acceder, ya sea por tu posición en el campo o incluso por tu género, pienso. Y también tenía una pregunta con respecto a tu posición como investigador nativo. Creo que en Bolivia es relativamente común asumir esa posición para las investigaciones, para las tesis. No sé si podrías darnos algunos consejos útiles para realizar la, digámosle, objetivación participante, ¿no? Y para poder pilotear estas tensiones que se devienen en el pertenecer al mismo objeto como que de estudio dentro del proceso de campo, pero también en lo que sigue, ¿no? Que es la escritura y la publicación de la investigación. Pues gracias por la pregunta. Hubo muchas limitaciones, ¿no? Como les decía, llegó un punto, creo que esto lo digo en el libro, en que ya no pude hacer trabajo de campo en la disco porque alguien dijo, bueno, este chico lo que quiere hacer es un libro que diga que todos somos huecos, nosotros, ¿no? Somos huecos. Y bueno, eso cerró muchas puertas, digamos, ¿no? O sea, o este chico es un resentido y quiere hacer, no sé, bueno, que además eso tenía algo de verdad, ¿no? Como, o sea, entonces, claro, ese fue un primer, y creo que relato también en algún momento en el libro que muchas de mis maneras habían cambiado, ¿no? Entonces, eso no me permitió acceder a ciertos lugares. Yo creo que se me acercaron especialmente personas un poco desviadas por usar, otra vez no estoy usando los términos con ninguna precisión, pero personas que se sentían un poco, que no se sentían completamente cómodas, digamos, ¿no? Como eran personas, y eso les había llevado a tener observaciones críticas o tener cierta distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, no pude, yo creo, acceder a las fracciones más altas, ¿no? No lo logré. Pero quizá más notorio que eso fue que es un trabajo en el que sobre todo hablé con hombres, ¿no? Y es algo que por ahí lo reconozco. Sí, es un trabajo en el que hablé sobre todo con hombres. Y sí, creo que esas. Y tal vez la tercera sería el hecho de que yo ya desconfiaba de mi vocación de sociólogo, ¿no? Entonces, probablemente muchas de mis notas eran muy digresivas, están llenas de impresiones que no llevan a ningún lado, tal vez como fue mucha energía, digamos, así un poco lanzada a todo lado, ¿no?
eso. No sé qué... Lo que dices de los investigadores nativos, yo alguna vez le he escuchado decir a Alison, y creo que tiene razón, que no es algo fácil porque uno necesita varias herramientas de distanciamiento que no siempre se tienen, ¿no? O sea, eso, que no siempre se tienen. Este trabajo, como pueden ustedes ver, fue hecho de una manera muy heterodoxa, ¿no? Desde un principio yo tenía como muchas dudas acerca de la legitimidad del objeto de estudio, por ejemplo, de los métodos que estaba usando. No sé si hubiera prosperado como una tesis universitaria, por ejemplo. Yo me acuerdo que en la maestría en antropología visual casi me reprobaron con este proyecto, digamos, saqué 51 en una materia porque, bueno, esa maestría en particular estaba muy dada a la antropología posmodernista estadounidense, entonces hablar de clase a ellos les parecía un anacronismo completo, digamos, ¿no? Bueno, eso también es interesante, cómo un trabajo puede prosperar en cierto ecosistema académico también y en otros no, ¿no? Entonces, yo no sé si esto hubiese podido prosperar como una tesis, digamos, ¿no? Y realmente cuando me preguntas sobre consejos, yo no siento que, o sea, como ustedes pueden ver, como que hice todo mal, digamos, ¿no? O sea, no definí, no sé, todo ocurrió al mismo tiempo de una manera medio enredada. La escritura del primer capítulo, o sea, la escritura de un capítulo, o sea, me tomé 6 meses no sé, para poder escribir un capítulo, me tomé otro año para escribir el otro, y otro año más para publicar. Entonces, o sea, tal vez lo único que podría aconsejar, pero incluso de esto tendría mis dudas, es que a lo mejor hay que hacer trabajos que a uno le importen realmente, digamos, porque aunque eso parece personal, digamos, sabemos que lo personal siempre es colectivo, es siempre universal, y que detrás de una preocupación que es muy personal hay algo que va a interesarles a otras personas, ¿no? Y como les decía en un principio, además eso va a permitir que uno soporte la frustración, que uno le pueda dedicar el tiempo que realmente lo necesita, en fin, eso. Pero después, no lo sé, tal vez tratar de como les decía, privilegiar el trabajo de campo a mí me parece importante, y privilegiar las observaciones, digamos, pero eso, o sea, también creo que es importante darse cuenta que lo que le sirve, esto ya se lo han debido decir, pero lo que le sirve a uno no le sirve a los demás, o sea, tal vez está bueno que uno haga trabajos como estos, pero a otras personas les vendrá mejor irse lejos, hacer un trabajo de campo, bueno, como suele pasar con personas con quienes no tienen nada que ver, y eso les ayudará mucho también, ¿no? Entonces, no sé. Sí. Carlos, por favor, termina. Bueno, gracias Pablo por la presentación y el recuento de este trabajo. He visto nacer, crecer, además como te he visto crecer, coincidimos en Sucre cuando era niño, después coincidimos en México, y vi también tu evolución teórica y tu apasionamiento por el debate, que para mí en esa etapa en la que yo también soy un sociólogo que se retiró, pero eras como un sparring, ¿no? En el que era todo un placer conversar, porque uno terminaba muy cuestionado sobre sus propias habilidades. Era una época muy linda, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás y dice lo valioso que es tener a un amigo como tú, ojalá todo el mundo encuentre a alguien así, ¿no? Ahora, bueno, lo he leído hace varias versiones de tu texto. Gracias por leer estos extractos de los correos. Me encantaría volver a encontrar esos correos. Espero que se tenga todavía en exceso. Pero mira, recuerdo, por ejemplo, que en estas tus exploraciones teóricas aquí, coincidía también con un momento teórico mío. Yo en ese momento estuve en un proyecto de doctorado en Canadá, México, después fue la etapa de México, Canadá, en fin. Y recuerdo que hubo un momento en el que yo percibía justamente lo que decías, que tenías como esta pretensión muy
totalizante, ¿no? En tu intento de entender el mundo, que venía seguramente una pulsión así que se conectaba también con esa coincidía con mi lectura también intensiva de revisión que me fascinó la historia de Levi Strauss, su trabajo y todo lo que se desprende de algo que a veces creo que aquí no es muy legítimo, la antropología circular, esto de concebir los estudios definiendo más que a veces los sujetos, definir más el espacio de observación y ver un poco a la distancia cómo operan las reglas internas en ese espacio. Hablamos mucho de eso. Después recuerdo que teníamos muchas charlas así con esta lectura muy compartida sobre Bourdieu, concretamente el trabajo del baile de los solteros, de Pablo Inglaterra, ¿no? Y esta emoción que nos producía este hecho de volver después de haber hecho una carrera, haberse formado teóricamente, a observar el lugar de donde nació y vivió y quizás a verlo con otras herramientas, con otros instrumentos, ¿no? Yo encuentro mucho en tu trabajo, bueno, lo leí hace tiempo, me lo olvidé un poco, pero recuerdo mucho, o veo mucho en tu trabajo, veía que coincide con esta necesidad de, bueno, como lo dices en la introducción, creo, de cuestionamiento, de un cuestionamiento hasta existencial en ese mundo del que eres consciente que pertenecías, no sé en qué nivel exactamente de estas clases, pero bueno, pertenecías a esta clase media alta. Y digo, hago referencia a esto porque, bueno, lo siento por mencionar la historia más familiar, pero he visto crecer en una familia con esta sensibilidad de izquierda, de lo que se llama en francés la burguesía bobo, ¿no? Esta izquierda en una posición económica, social, en fin, pero con una conciencia de su privilegio y además con una conciencia sobre, y hasta con una incomodidad de su privilegio y con esta necesidad de comprometerse para, a pesar de ir contra los intereses de clase, de cambiar las cosas en su mundo, ¿no? He visto crecer en ese ambiente, con ese discurso, tu madre, tu padre, militante de izquierda toda la vida. Y bueno, pero cuando te fuiste a México, yo creo que le pasa a cualquier otra persona que nace, que sale de su mundo, de su espacio, como que hace esta desconexión con los códigos locales que conocí, y se confronta a otras realidades en las que quizás te permitieron a ti tomar conciencia de quién eras realmente, ¿no? De cuál era realmente tu posición como, en términos de clase, por ahí, en Sucre, por ejemplo, que si situabas en una determinada posición consciente de una posición de privilegio, pueda que en otros espacios como en México o en Estados Unidos no necesariamente te prolongue esa condición, y eso mismo te hace a veces cuestionarte un poco sobre la cuestión de las clases, las posiciones, lo relativo que todo eso es, lo relacionado que supone, ¿no? Completamente. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, ahí para terminar con esto, una charla con tu hermano, ahora que te escuchaba, lo recuerdo bien, de una escena en que describía a tu hermano, no sé si estaba tú, pero un poco lo hablaron con Camilo, de una escena en el bus en Estados Unidos, en la que él decía que después de haber estado viajando tanto en el bus, se sentía un poco abrumado porque lo confundían con árabe. ¿Qué eras tú o tu hermano? No sé, ¿no? Y que eso le resultaba muy inconfortable y que le hacía tomar conciencia de lo que supondría para, en el contexto boliviano, personas para que vivan la condición social, la posición que momentáneamente vivía en Estados Unidos. Bueno, en fin. Y pues habría que quizás recuperar todos estos correos de todos los tuyos aquí y hacer una segunda parte, ¿no? Con un recuento bonito, humano sobre este trabajo, ¿no? Porque después de haber visto tu trabajo final, yo tuve la intuición de inmediato que era un libro importante en la historia de este país. Gracias, Carlos. Solo podría decir que sí, en efecto, fue muy importante
probablemente más que en México, vivir en Estados Unidos y darse cuenta de que uno era como no sé, pues un latino, ¿no? Entonces no importaba que mi país de origen haya pertenecido, digamos, a una clase alta. Creo que, como tú dices, ese proceso habrá tenido que ver, sí, que habrá tenido algo que ver. Y también, básicamente, me acuerdo mucho que en el momento en que esto es importante para el trabajo, en el momento en el que yo ya no quería hacer el trabajo y no sabía cuál era mi objeto de estudio, me acuerdo que en un correo me dijiste, mira, para mí es esto, es estatus, tú estás viendo estatus. Y yo dije, ya, es estatus, y así quedó. Entonces me acuerdo que ese empuje en el que tú me dijiste, no, es estatus. Y yo dije, bueno, eso lo va a unificar, y en efecto lo unificó. Bien, bueno, esta última de Omar, porque ya nos quedamos sin tiempo. Hay un par de preguntas del Facebook también, de las redes, pero Omar, por favor. Bueno, quisiera preguntar más allá del libro sobre el aspecto de la investigación en sí misma. ¿Qué tips puedes dar a personas, bueno, digamos como yo, que no soy tan al trabajo de campo uno que ya tiene experiencia, unos tips como mencionaba, que en algunos momentos te decepcionaba, pero ¿cómo volvías al trabajo de campo? ¿Cómo hacías eso? Eso quisiera saber, digamos. Sí. Bueno, quizá algo importante era eso, como decía al principio, que te importe mucho lo que estás haciendo. O sea que, pero insisto, estos son consejos que no sé, porque sé que hay gente que hace su tesis pensando en el trabajo que va, digamos, pensando, y tal vez está bueno, pero yo pienso que que sería bueno hacer un trabajo sobre algo que realmente te importe, o sea, algo que desees, que te preocupe, que no te deje un poco dormir porque quieres saber qué pasa, ¿no? O sea, cosa que aún que te decepciones, después de un rato vuelvas, porque sea algo que te obsesione, pues. O no hay algo que te obsesione. Es que veo la cara de Omar y creo que eso, algo que te obsesione, que te preocupe, que te apasione, que te guste mucho, que te preocupe, ¿no? Entonces creo que ese podría ser un primer consejo, ¿no? Trabajar sobre cosas que nos importen realmente, digamos, ¿no? Y tal vez el segundo sería tratar de que el trabajo no sea solitario, que sea un trabajo colaborativo, que hayan otras personas involucradas, ¿no? Como que haya personas que puedan leer tus trabajos, tal vez tratar de elegir a tu tutor o tutores, como que sean personas a las que también les interese este trabajo para que puedan dedicarle el tiempo necesario, ¿no? Si es un trabajo en el que vas a hacer trabajo de campo, pues yo sugeriría llevar unas notas de campo un poco más ordenadas que las mías, pero en todo caso llevarlas así. Muchos de estos consejos en realidad puedes encontrar, ese tipo de consejos más concretos, a lo mejor los puedes encontrar en textos sobre métodos cualitativos, pero tal vez lo más importante es lo que he dicho al principio, sí, pero insisto, eso no le funciona a todos, digamos, sé que hay personas que eligen porque este tema es un tema que ahorita está en boga, no sé, a algunos quizá les resulta que eso es, digamos, si por esas cosas fuera, yo nunca hubiera hecho este trabajo, porque cuando yo lo hice, este tema casi no existía, o sea, no era, o sea, no había quien me dé plata para hacer esto, digamos, y no era claro si alguien me iba a dar trabajo, ¿no? Nada de eso era sí. Bien, vamos a terminar con dos preguntas entre las varias. Vamos a seguir dos preguntas del Facebook. Una es sobre un poco este tema del emparejamiento, de las formas de conseguir pareja, qué cosas pendientes han quedado ahí, qué otros procesos podrías revisar acerca de ese tema. Y la otra es que una pregunta sobre, ya visto que ha pasado un tiempo y hay un poco, hoy día ha sido todo un ejercicio retrospectivo, digamos, a 8 años de la publicación, 8 años de la publicación, ¿cómo ves en retrospectiva el trabajo? ¿Qué ajustes
hubieras hecho, y sobre todo qué vetas te abren para continuar. Terminamos con estas dos y... La primera era sobre emparejar. Sí, sí, yo creo que tengo, o sea, al final había recabado mucho más material al respecto, como que, o sea, igual hace rato que no leo el libro, pero me parece que podría haber un trabajo más amplio sobre relaciones, otra vez, disculpen mi vocabulario, es el que tengo a mano, no es preciso, relaciones sexoafectivas. Me parece que o sea, hay un material, como que habría un material para hacer un trabajo mucho más detallado al respecto, que no tenga que ver solamente con la formación de parejas, sino incluso como con relaciones de género en un sentido más amplio, e incluso con como ideas un poco más abstractas, sobre todo desde la perspectiva desde los hombres, que es con quienes hable más. Entonces, creo que podría ampliarse y no estar limitado solo a este momento de la disco. Incluso creo que hay una parte en las estrategias, pero me parece que se podría ampliar, que se podría ampliar. Y lo otro era... bueno, yo creo que les he hablado bastante de las limitaciones, ¿no? Creo que hubo mucho o sea, creo que podía haber habido, como decíamos, pudo haber más de relaciones sexoafectivas, relaciones de género, pudo haber un capítulo más, me parece, al respecto. Me parece, en retrospectiva, que mis informantes estaban desesperados de hablar de drogas y yo no lo seguí, digamos. No, bueno, también porque a lo mejor era un poco riesgoso seguirlos en eso, ¿no? O sea, tan bueno, pensando en las limitaciones del investigador, o sea, bueno, esa es una limitación, ¿no? Uno investiga, pero está en un diagrama legal también, ¿no? Entonces, ese era otro tema, que hubiese sido muy revelador, pienso, y era algo más en retrospectiva. Bueno, yo creo que el trabajo le ha servido o sea, yo no pensé que otras personas le iban a encontrar, digamos, la utilidad que le han encontrado. O sea, yo lo he encontrado citado en trabajos de sociología política, en trabajos sobre estructura de clases, en trabajos sobre género. O sea, un poco que conmigo, esto un poco de la sociología acabó, digamos, yo no voy a seguir por ese camino, pero para mí significó el descubrimiento del trabajo de campo, que es una de mis grandes pasiones. O sea, justo yo creo que a partir de 2013 comencé otro trabajo de campo muy largo en una comunidad campesina de Chuquisaca, y a mí me parece, ya fue un trabajo de campo más orientado, aunque salió un artículo académico de ahí, fue un trabajo de campo más orientado hacia las artes, digamos, ¿no? Entonces, para mí ha quedado mucho esta idea del trabajo de campo. Sí, no sé cómo expresarlo, pero es como, no sé si es tan común, ¿no? Creo que en el cine boliviano, no sé si se llegaba a hacer trabajo de campo, pero muchas películas, muchos guiones se han escrito con métodos cualitativos de investigación. Chuquiago se ha escrito en base a grupos focales, porque el guión lo han escrito así, ¿no? Y me parece que en general hay algo de eso, ¿no? Entonces, para mí esto ha significado el descubrimiento del trabajo de campo, que es algo que creo que voy a hacer toda la vida. Y en cuanto a estos materiales, bueno, si hay estudiantes de sociología que en algún momento quisieran trabajarlos, después de una negociación que implique, o sea, podríamos hablar al respecto, ¿no? Pensando en algunos, obviamente, meditando sobre algunos aspectos éticos, pero este es un trabajo que, o sea, creo que hay cosas por hacer, pero a lo mejor tendría que hacerlas en colaboración con otras personas. Yo tengo algunos proyectos para estas notas de campo, me parece que hay, o sea, me gustaría usarlas probablemente para textos más literarios, no sé si narrativos o poéticos, digamos, ¿no? Bueno, a lo mejor es una respuesta un poco decepcionante para un estudiante de sociología, pero es lo que es. Ahora las notas están aquí, si alguien quiere continuar con este tema,
lo quiere hacer, o sea, lo quiere hacer seriamente, pues están aquí, digamos. Yo estoy dispuesto a que ese trabajo continúe, ¿no? Sí, eso. Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo a ti, Pablo. Yo por donde he pasado tremendamente bien, he aprendido mucho y ha sido muy emocionante escucharte. Gracias a todos y a todos por haber venido, por sus preguntas. Con este evento terminamos el ciclo de este año de cómo hice mi investigación. Esperemos el próximo año retomarlo. Estos últimos 2 años han sido importantes porque nos hemos vinculado con experiencias de investigación de otros departamentos, de otras ciudades de Bolivia, y hemos superado un poco ese lapacentrismo a veces que tenemos en la academia, además de otras. Entonces eso, agradecerle profundamente a Nadia Gutiérrez, que nos colabora formalmente en un montón de cosas, desde lo formal hasta lo informal, ayudándonos, y trabajar con ella es un privilegio enorme. También al Instituto de Investigaciones Sociológicas, a la carrera de Sociología, a todos, a Marcelo, a todos los que nos colaboran. Y eso, gracias de nuevo, Pablo, ha sido un día genial y nos vemos el próximo año. Gracias a todos y a todas.